Hola nuevamente. Ya esta sería la última cápsula de este ciclo que me he propuesto comparando al ojo la visión humana con nuestras cámaras fotográficas digitales normalmente. Y hay algo que no podía dejar pasar. Voy a hacer una especie de bonus track y te voy a poner una tabla con el resumen general de toda esta secuencia. Entonces, nuestra pregunta inicial sería: ¿a qué distancia focal corresponde nuestro ojo? Entonces puedo contarte de que mientras en las cámaras fotográficas nosotros tenemos que estar cambiando el lente, el gran angular, el tele, el normal, sin embargo nuestro ojo tiene todos los lentes incluidos, ¿ya? Mediante la modificación muscular de la de la curvatura de la córnea, qué sé yo, eh, es posible tener varios lentes dentro del ojo, por así decirlo. Entonces, eh, lo primero que podríamos decir que, en cuanto a diferencia, nosotros tenemos una visión estereoscópica, ¿ya? Que es lo que nos permite estimar distancias, fundamentalmente. Y podría decirte de que los estudios dicen de que el ángulo de cobertura que tiene nuestro ojo eh, más o menos es entre 160 a 180 grados el total, por el hecho de tener esta visión estereoscópica y porque aquí hay algo que los antropólogos dicen que es una herencia del tiempo de cuando éramos cazadores recolectores, de que tenemos un amplio ángulo de cobertura, pero no es todo nítido. Entonces nosotros, ustedes pueden estar mirando en este momento la imagen de la pantalla y sin embargo tienen conciencia de lo que pasa alrededor de ustedes como desenfocado, como borroso, ¿ya? Entonces podríamos decir en una primera instancia que tenemos nuestro ángulo de visión, aunque no es parejo, tiene alrededor de 160 grados. O sea, podríamos compararlo con un ojo de pez de los sistemas fotográficos, que podrían ir entre 6 a 8 milímetros, ¿ya? Quizá un poquito más. Luego, existe una diferencia, que hay una zona que tiene más nitidez, que es por efecto atencional, ¿ya? Nuestra atención se centra en un ángulo menor, y ese ángulo menor corresponde más o menos a 45 grados. Por eso es que se homologó al lente normal, que el lente normal de 50 milímetros, supuestamente el lente normal, tiene un ángulo de cobertura de 45-46 grados, que más o menos corresponde con el foco atencional que nosotros hacemos, ¿ya? Y luego tenemos la posibilidad de enfocar en detalle a través de nuestra fobia y de las sacadas que yo le contaba en las cápsulas anteriores, y que corresponde entre 2 a 3 milímetros, ¿ya? Del ángulo de visión, que equivaldría a un lente con distancia focal entre 600 a 1000 milímetros y quizás un poquito más, ¿ya? Entonces eso es lo interesante de nuestro ojo, de que tenemos varios lentes, ¿ya? Entonces, ahora, ¿por qué se produce estas diferentes distancias focales? Si ustedes toman un lente, pues un lente óptico, y lo ponen a cierta distancia, si tiene buen aumento, o sobre todo un lente de cámara, ustedes tratan de ver a través del lente y se van a dar cuenta que la imagen está invertida. Eso significa que hay un punto en el lente, dentro de la conformación del lente, existe un punto en donde la imagen se invierte y luego queda invertida. La distancia focal en los lentes fotográficos se mide midiendo la distancia que existe entre ese punto de inversión de la imagen hasta el plano focal de la película. Entonces, si el lente
es gran angular, o sea, tiene una distancia focal pequeña, ya que estaría más cerca, el ángulo de visión se amplía, ¿ya? Si la distancia focal va creciendo y se alarga mucho, el ángulo de visión se va estrechando, ¿ya? Entonces, dependiendo de la distancia focal, se va a hacer este ángulo de visión. Yo en mi clase a mis alumnos solía decirle de que pusieran la mano así y que hicieran un cuadrado y que se acercaran bien para acá y se van a dar cuenta que el ángulo de visión de lo que pueden ver es bastante amplio. Pero en la medida en que se van alejando, su ángulo de visión va quedando cada vez más pequeño. Y lo otro es que las distancias focales están íntimamente relacionadas con la perspectiva. La perspectiva es la relación que tiene nuestra figura con el fondo. En una imagen hay figura y fondo. Eso lo estudió mucho la escuela gestáltica. Y dependiendo de que si el lente es gran angular, es normal o el tele, nuestra relación con el fondo va a ser diferente. Yo lo estoy poniendo unos ejemplos en cómo manteniendo a nuestro sujeto dentro de un mismo encuadre, solo variando la distancia y la distancia focal, nos vamos a dar cuenta que el fondo comienza a comportarse de manera diferente. Por último, te adjunto una tabla con un cuadrito con todo el ciclo que hemos hecho. Acuérdate que es una figuración, es una comparación hasta antojadiza, ¿ya? Es muy figurativa. Y que, como resumen, vimos que mientras que los sensores de las cámaras fotográficas, los más potentes, ¿ya? Los que tienen la denominación High Resolution, tienen 51 megapíxeles contra lo que se estima que tiene el ojo de 576 megapíxeles. Hay una diferencia. La otra diferencia es el tamaño del sensor, de que el sensor tiene 864 milímetros cuadrados, nuestro ojo tiene 1094, lo que es 1.27 más grande que el tamaño del sensor, ¿ya? Lo otro es lo que les decía no hace mucho respecto a las visiones periféricas, que 160 grados, 180, hay un ángulo macular atencional de 45 grados más o menos, y luego viene un ángulo más estrecho que es la fobia, que es como nuestra 4K, nuestra definición. En tanto, el rango de distancia focal de la cámara fotográfica suele ir entre 6 a 1200 milímetros, ¿ya? Y eso se puede duplicar con un accesorio que se llama teleconvertido. Luego, en relación a la apertura del diafragma, dijimos que mientras el rango de las cámaras va desde 1.8, lo normal, hasta f22, aunque existen rangos extendidos que va del 1.4 al f45, dependiendo si son lentes largos o lentes de distancia focal corto, pero el rango es más o menos entre 1.8 y f22. En tanto, nuestro ojo, el tamaño de la pupila que han medido es entre 2 a 8, 9 milímetros y equivaldría fotográficamente entre un f2 y un f8. En relación a la sensibilidad, el rango de sensibilidad de los sensores suele ir las cámaras digitales entre 50 a 4000, a 406.000 hasta 409.600, por lo menos un modelo de Sony que es la 7S. En tanto, se dice que nuestra sensibilidad del ojo equivaldría de 100 a 60.000. En cuanto a la velocidad del obturador, el rango de velocidad de obturador de la cámara va de 30 segundos más el V, que sería a voluntad, hasta normalmente un 8000 de segundo. En tanto que la percepción humana capta a un 15 de segundo, que es lo que le explicaba, que permite tener esta sensación de movimiento, que tiene que ver con el tema de la resistencia que tiene que ver con el tema de la persistencia ciatiana, ¿ya? Explicado el nombre.
Luego hay algo que no lo vimos, pero que es conveniente decirlo, que el rango dinámico, o sea, la diferencia de contraste entre lo más oscuro y lo más claro del ojo, suele ser una diferencia de 10.000 a 1. En cambio, en las cámaras suele ser entre 800 a 14.000 a 1, dependiendo del sensor, de las características del sensor y el tamaño. Entonces, como resumen de la milanesa, el, el aparato que percibe y que interpreta la realidad en las cámaras fotográficas es plano, tienen una sensibilidad pareja y capta lo que logra captar o lo que está diseñado para captar en cuanto a longitud de onda del sensor. En cambio, nuestro cerebro fundamentalmente y nuestro aparato perceptivo en general, el cerebro corrige las formas, corrige los colores y nos da la sensación de que todo está enfocado, siendo que en realidad está desenfocado en el área de la visión periférica. Entonces, frente a la pregunta, ¿a qué distancia focal corresponde nuestro ojo? Podríamos decir que nuestro ojo corresponde más o menos a un lente de 35 milímetros, ¿ya? Y mientras el lente normal de las cámaras full frame es 43 milímetros, ¿ya? Bueno, eso sería lo que le quería comentar y voy a empezar una nueva serie que tiene que ver con temas que yo les llamo de fotografía profunda, en donde te voy a partir explicándote por qué yo hablo de un cuadrado y no un triángulo. Eso. Hasta un nuevo encuentro. Que esté bien. Chao, chao.